Bonjour, bonjour. On écoute par-ci par-là, dans les médias, chez certains responsables politiques, que le Venezuela est un État failli, voire aussi même un État voyou. Pour parler de ça, nous sommes avec Pablo Fernandez, qui est le président du Conseil général de la police au Venezuela. Y a-t-il un État failli au Venezuela, Pablo? Bonjour. Venezuela es un Estado de derecho y de justicia. Tiene un fundamento constitucional que ha sido y sigue siendo referencial a nivel mundial. Un marco legal muy importante en materia de derechos humanos, pero sobre todo una institucionalidad que se ha ido renovando. La lucha contra la impunidad fue y sigue siendo un pilar de la política pública del gobierno bolivariano. Los números, los datos, la estadística así lo demuestran. Lamentablemente, informes internacionales amañados, realizados con intencionalidades políticas y no técnicas, han tratado de decirnos todo lo contrario y presentarnos como un Estado fallido. Sin embargo, el Estado venezolano trabaja para depurar sus propios organismos policiales, para reconocer las buenas prácticas, pero también para sancionar las desviaciones. Y los números que nosotros hemos demostrado a nuestro compañero periodista en esta entrevista dan fe de que se combate toda expresión policial de actuación indebida que violente los derechos humanos. Frente a todo lo que se ha dicho sobre Venezuela, nosotros tenemos que transmitir la verdad y demostrarle al mundo que la democracia venezolana es sin duda una de las democracias más fuertes en el continente, que necesita el apoyo, la solidaridad y sobre todo la transmisión de la verdad de lo que está ocurriendo aquí en todos los rincones del mundo. Voilà, bon, eh bien vous n'êtes pas obligé de croire Pablo, mais au moins vous avez un autre son de cloche. À bientôt.